y megalítica de Tiahuanaco. Una vez conocidos los estudios preliminares de Arthur Poznański, ha llegado el momento de repasar la teoría de la cuna de la humanidad de Tiahuanaco. Veámoslo a través de sus posibles épocas de origen, desarrollo y decadencia. Dice Poznański sobre la primera era. Los primeros vestigios de cultura en la planicie andina se encuentran en la época primitiva de Tiahuanaco y fueron probablemente el primer esfuerzo de una de las tribus autóctonas más inteligentes para someter religiosa y políticamente las hordas que sin sujeción alguna vivían diseminadas en las islas y orillas del Gran Lago, llevando una vida poco sedentaria, más bien nómada. Para ese objeto escogieron una gran península que ofreciera las mejores condiciones estratégicas y económicas para fundar sobre ella los principios de un centro político y religioso. Por los restos que han quedado de las construcciones de este periodo, se ve claramente que el hombre comenzó a aprender el labrado de la piedra, eligiendo naturalmente el material más blando y el que menor resistencia ofreciese a sus primitivos utensilios de piedra y cobre. El estilo y la arquitectura sui generis de esta época eran todavía toscos y sin arte, pero el sentimiento de lo bello ya empezó a desarrollarse, lo que se revela por las cabezas rudimentariamente esculpidas que, adornadas con una especie de turbante, incrustaban en las paredes de sus construcciones. Los edificios, lo mismo que las habitaciones, son construcciones trabajadas dentro del mismo suelo, excavaciones cuadrangulares o circulares cuyas paredes están sostenidas por muros de contención. Este sistema de viviendas humanas es la transición del troglodita americano al hombre de cultura. Troglodita porque el hombre prehistórico en el altiplano vivió en cavernas cavadas por él en el suelo y que cubrían con ramaje o losas de piedra bruta enlucidas por fuera con barro. Este periodo es completamente originario y ha generado en el altiplano andino desde la época más primitiva hasta llegar a un estado relativamente culto. Que este periodo evolutivo del hombre fue interrumpido por una época glacial de corta duración, de la cual se hallan señales evidentes, y por un desbordamiento del lago causado por las aguas de deshielo en la mencionada época glacial. Tomando en cuenta la cantidad de obras que se han hecho en el primer periodo de Tiahuanaco, sirviéndose de utensilios tan primitivos como eran aquellos de que disponían para la construcción de sus edificios, es de presumir que esta época duró un considerable espacio de tiempo. Es probable que precisamente en aquel periodo tuvieron lugar grandes movimientos geotectónicos que de alguna manera transformaron el aspecto físico del continente. Estas alteraciones fueron quizás, en el altiplano, las repercusiones de grandes cataclismos y evoluciones que en otras partes se efectuaban y tal vez fueron también la causa de la inmigración en el altiplano de muchas tribus aterrorizadas y fugitivas de los lugares donde se producían estos fenómenos en todo su vigor. También es probable que en esta corriente inmigratoria vinieron a la meseta andina aquellos grupos que posteriormente dieron un impulso tan formidable a la cultura del segundo periodo de Tiahuanaco. Se nota un remonte tan sorprendente entre la cultura primitiva y la de este que salta enseguida a la vista, demostrando al mismo tiempo que los constructores de las obras de la primitiva época no hubieran podido crear los monumentos del segundo periodo si no hubiesen recibido un formidable impulso por una corriente inmigratoria. Nos preguntamos, ¿acaso vinieron de otras partes, de la Atlántida en los Andes, a buscar refugio en la meseta como consecuencia del Dryas reciente que sacudió diversas partes del globo? De que nosotros tenemos que tener esta glaciación en cuenta, porque es una, no es algo verdadero que cuando vino el fin de la época glaciar, no en un instante, pero en un periodo
muchos miles de años, el nivel del agua se levantó 120 metros y todo el mundo, 120 metros, 27 millones de kilómetros de tierra que estaban encima del agua ahora están sumergidas. Entonces, este incremento en el nivel del mar no era lento y gradual, era un cataclismo muy puntual. Fueron episodios que de repente se levantó una gran parte del agua, después paró, se calmó y después, 1000 años después, otro levantó. Y yo pienso que en este proceso nosotros perdimos gran parte de nuestra historia. Por eso te quería preguntar. Y eso es lo que se recuerda, en lo que se llama el mito de esta inundación, que lo encuentran en todo el mundo, lo que están recordando este episodio. Ok, sí, y bueno, he escuchado mucho sobre el Younger Dryas, claro, pero que también pudo haber sido provocado por un cometa. The Younger Dryas El Younger Dryas es un episodio climático recognized by reconocido por los geólogos, and that climate y episode ese episodio climático begins empezó around más o menos 12,800 years ago. 1800 años atrás, Very radical. muy radical. There is a sudden rise in sea level. Repentinamente Maybe 2 subió 2 metros de agua, Sudden. de repente, And at the same time, y en el mismo tiempo temperature of the la world temperatura del becomes very mundo se volvió bajó mucho, se volvió At that fría, ¿no? time, Y en ese 12,800 momento, years ago, 2800 años atrás, the world had been warming up. el mundo se estaba comenzando a calentar It's in a gradual way. en una manera gradual, ¿no? And then suddenly Y de we have this repente radical tenemos este change. cambio radical Freezing. que It gets congela as cold as todo, it was at the como si peak of fuera the Ice Age. el pico de la época glaciar. Freezing cold. Se congela And the todo, anomaly y la anomalía is 2 de meter estos rise 2 in sea metros que se levanta el mar, because normally porque when you normalmente have cuando tienes freezing conditions, condiciones the excess congeladas, water stays el in agua ice. se quedaría como hielo, It doesn't raise sea no, level. no levanta el nivel del mar. So it's a puzzle. Entonces eso es algo, ¿no?, que Then te we enter rompe a cabezas. period when Entramos en un we periodo see the de mass lo que vemos estas extinctions masificaciones que of se the extinguen, megafauna of la the Ice Age, the fauna mastodons, the mammoths, the gigante, woolly rhinos, los, the saber-tooth ¿no?, los tigers, mamíferos, los the American tigres, camels, the los American camellos horse, americanos, el they camello all go americano, extinct todos se extinguen in that period en during ese the Younger periodo Dryas. durante el Young Dryas. There's evidence Hay of a evidencia collapse of de human que se populations. colapsó de la población mundial, And then y después 11,600 years ago, 11.600 años the world antes, suddenly de warmed up. repente Very el fast. planeta se Very calienta fast. muy rápido. Today's global warming does Ahora not lo que se compare llama el at all calentamiento global no with se what compara happened con lo que 11,600 pasó a years ago. 11.600 años Huge atrás. warming. Este gran cambio And de again, temperatura y another también rise in sea level. otro aumento del nivel del agua. And the geologists Y call los that rise in geólogos sea level meltwater pulse 1b. llaman a este cambio, ¿no? How do you call it? Meltwater pulse 1b. Se llama del derretimiento del pulso del agua, 1B. 11,600 Hay years ago. 11.600 años And atrás, that's the end of the y ese es Younger Dryas. el final del Younger Dryas. So in summary, it begins with O sea, cataclysm. empieza con un It ends with a cataclismo y cataclysm. termina en un cataclismo, And así the para whole thing cortarlo. is a Y todo es cataclysm un from beginning cataclismo, to desde el principio al final. ¿Qué causó esto? ¿No? ¿Por qué? And I Y at the moment there are a en el number of momento hay competing muchas hipótesis que compiten entre ellas, ¿no? I'm in favor Yo of estoy the a Younger favor Dryas de Younger impact Dryas, hypothesis. del impacto, ¿no? And that hypothesis is Y esa the work of a hipótesis group of highly credentialed scientists, el grupo de trabajo de muchos geólogos, geofísicos, archaeologists, arqueólogos and others y who are otros que specialists in son especialistas analysis of en data. análisis de data, And they are looking y at ellos están mirando a layer in the una earth. capa en la Tierra We can find all que around la the podemos world. encontrar en todas partes del mundo, It's particularly que obvious in America, particularmente es más obvio en but it's América, also obvious in pero Europe. también es obvio en Europa, You also find y it as también lo far east encuentras as Syria, lejos hasta Siria, the site of Abu en Huraira. Abu in Syria. Huraira en Siria, It's called the Younger y se Dryas llama The boundary Younger layer, Dryas Boundary, que es, o sea, como que YDB. el WDB, ¿no? Lo que se formaría. In it, there is evidence of
ahí hay evidencia enormous fires, de grandes fuegos, muchos fuegos, very high temperatures, mucha temperatura, cuarzo, se derrite, necesita más de 2000 grados centígrados para derretir el cuarzo, ¿no? to melt quartz. And then Y también which is iridium, rare in the eso es muy raro, astronomical no objects, vienen de objetos platinum, extraterrestres, platino and carbon microspherules. y microscópicos carbónicos. Carbon microspherules. The tiny. You can only see them in a microscope. Solo lo puedes ver en They're so small. en All los- of these sí. are the Todo eso son las huellas, ¿no? Las huellas of a cosmic en event. un evento cósmico. The only Ellos way we dicen can que la explain única this forma que podemos explicar esto is that there es was que hubo maybe not just one, de but repente no multiple uno impact o events. muchos impactos, eventos de impactos. What the Y suggestion lo que sugiere es que is that the majority la of those mayoría de esos impactos did not hit the no, surface of no, the Earth, to- no, no, no impactaron directamente en la superficie de la They Tierra, exploded in sino the había sky. explotado ¿no? Airbursts. ¿no? en The most recent en example- el aire. En The el most ejemplo recent más example of reciente such an airburst de esa explosión is aérea the Tunguska es event. Tunguska, el in evento en Siberia. Tunguska, en Siberia. That event was Ese an evento object that fue un objeto exploded que in the sky explotó en el cielo and it caused y que massive devastation. ¿no? y causó gran devastación. According to the research of the Ah, Comet Research Group, ¿no? we are looking at an event where there were 300 or De 400 acuerdo a este tipo de eventos, fue un episodes evento like de that. 300, 400 eventos como right este across the world. en todo el mundo, ¿no? And this is what Y eso caused es the lo sudden que climate habría change. causado el cambio repentino del mundo, de la temperatura, ¿no? Yeah. In my Pero que opinion, él te puedo decir que en mi the opinión, comet impact hypothesis is the best. la teoría del impacto del cometa sería But la there are mejor, other theories. pero hay otras But teorías, let ¿no? me explain about Pero the déjame comet theory, because this explicarte de este cometa, ¿no? included in the Comet Esto se Research Group incluye en el team are desarrollo astronomers, del proyecto de astrónomo, particularly Bill Napier. particularmente Bill Napier. Bill Napier. Bill Napier. Bill Napier. Napier. He's a Scottish astronomer. Es un astrónomo and escocés he works with the que Comet trabaja Research Group. por And este he has grupo presented y presentó compelling evidence evidencia, ¿no? that fehaciente around que 20,000 years hace ago, más o menos 20.000 años a very large comet un gran cometa entered an entró orbit una órbita that crosses the orbit of the que, Earth. ¿no? que cruzaba la órbita de la Tierra, A very large comet. muy Maybe gran cometa, de as much repente that the nucleus might have gran- been 200 kilometers in que el diameter. núcleo habría sido más o menos 200 kilómetros de Such an diámetro. object, Un if it were objeto to hit the que Earth, si hubiera impactado a la be Tierra catastrophic hubiera for sido all life on Earth. catastrófico para toda la vida en la Tierra. It's normal behavior Pero era of comets. un comportamiento Once they normal come from del deep cometa space que vienen desde el fondo del Caught espacio by the gravity y of lo the sun. agarra la They go gravitación, la into fuerza orbit around the gravitacional, sun, orbitan el Sol and then they gradually y begin to después break se up. comienzan a desintegrar, It's ¿no? no longer one object. Ya no es un objeto, It's not 10 sino objects, son it's 100 12, son objects, it's 100 1,000 mil, objects. They're ¿no? breaking up. Se Some of them comienzan a are 5 pulverizar, kilometers a in veces unos son 5 kilómetros, Some of them are the otros size son of my del tamaño fist. de tu Some of them are the mano, size of de a tu fingertip. finger, de tu Some of dedo, them are dust. otros son And it polvo, created y what is crea called lo que the se Taurid llama meteor stream. Taurid meteor Taurid stream. meteor O sea, stream is the meteor stream that is the result ese es el of the resultado de la fragmentation of a very fragmentación large de comet. un gran cometa. Comet Encke El cometa Encke is one es part una parte Taurid de meteor todo este stream Taurid, ¿no? in our view. En Comet nuestra Encke is vista, not el the cometa Encke originator. no es el que origina Comet eso. Encke is a El fragment cometa Encke es un of fragmento the much larger. de un cometa It's the mucho largest más surviving grande. fragment. No, sería el que habría, la parte más grande que habría sobrevivido. But this disintegration Pero of the esta comet desintegración del cometa, suddenly, de repente, instead of a single object, en vez de ver un solo which objeto, would be very que bad if we debería hit it, ser mal que si, but o the sea, chances of hitting it are que si small. nos hubiera golpeado es muy once pequeña, Once it breaks up, pero cuando se descompone, the Taurid meteor stream este is 30 million kilometers es wide. del tamaño, tiene un ancho de 30 30 million millones de kilometers kilómetros. And in that 30 Y en million esos kilometers, 30 millones de there's kilómetros de debris, ancho, which is very large, hay partes que son grandes, like ¿no? Comet Encke, Como el cometa Encke, and there's debris y that's very hay small. ¿no? Esos restos muy chiquititos. The Earth passes La- through the Taurid meteor stream La twice Tierra every year. pasa por esta parte 2 veces al año. In June, En junio we don't see the shooting stars no lo vemos because they're coming from the ¿no? direction las of the sun. estrellas
fugaces, in November, pero en noviembre October, o early octubre we saw a lot of vemos so-called muchos de estos shooting stars. They're all estas from the tourist estrellas industry. fugaces, ¿no? Que vienen a ser parte de esta corriente, ¿no? They're ¿Qué little pasa? objects. Que They're son not gonna objetos do us much chiquitos que harm. no van a hacer But mucho, they're warning us. pero nos están diciendo, ¿no? that Nos we're están going dando through this que vamos a pasar dangerous por esta zone zona muy twice every peligrosa year. 2 veces al And año, the calculation, que calculan calculation of the astronomers de los is astrónomos that we es que the nosotros year antes 2040, del año 2040 we are going to vamos encounter a encontrarnos very con large, un lumpy, objeto dangerous muy bits of the grande toric material, de esta of the toric stream. corriente, ¿no? Con estos objetos grandes. And this is not Y eso something no es algo we don't have to que say, no "Oh, tenemos it's que the decir oil", que el final del mundo, because we are a porque highly nosotros technologically estamos advanced muy civilization. avanzados If we tecnológicamente. recognize Si this problem, reconocemos este problema, we can solve it. podemos resolverlo. Hay que convenir que en esa época el arte ha evolucionado poco a poco desde el estado relativamente bajo en que se hallaba a una altura de la cual dan testimonio los monumentos megalíticos que aún se encuentran, si bien en estado de ruinas. Sin embargo, algo del sistema primitivo de los autóctonos aprovecharon, como por ejemplo el de las columnas intercaladas en las paredes, como también continuaron en su propio estilo las obras cuyos fundamentos, por decirlo así, fueron erigidos en el primer periodo. En el segundo periodo llegaron las ciencias, artes, la cerámica y escultura a un grado tal de perfección que no ha sido superado más tarde por ningún pueblo americano hasta la conquista. Y justamente en aquella época ocupó Tiahuanacu, en la América del Sur, el primer lugar, como centro de religión y de cultura, y fue entonces la metrópoli política y religiosa del continente. Parece que en la época del florecimiento de Tiahuanacu, mandaron jefes con mitimaes, trasplantaciones de familias, a todos los puntos del continente, los cuales tenían la obligación de fundar pueblos en los que reunían en comunidades a las hordas que sin sujeción alguna vivían dispersas por aquellos lugares. Como Tiahuanacu era en aquel tiempo el centro político y religioso más grande del continente, allá iban a peregrinar y a rendir tributo una multitud de grupos de razas de todas las partes del continente. Entre ellos acudían los que estaban sometidos y otros que eran atraídos por la gran fama de que gozaba este lugar, fama que se extendía hasta las más lejanas comarcas. Por eso es que encontramos en las excavaciones esqueletos de una multitud de grupos humanos, cada cual de ellos con su alfarería, sus instrumentos, armas originales y típicos distintos de los sui generis de Tiahuanaco, y que sin duda eran oriundos tanto del Ecuador y de Colombia, de Ancash y otros departamentos del Perú, del sur de Bolivia y de la Argentina, que igualmente vinieron. Continúa Poznański. La ruina prematura de Tiahuanaco en el segundo periodo fue promovida por un cataclismo, lo que está comprobado hasta la evidencia por las últimas excavaciones y estudios del autor. Esta catástrofe fue causada por movimientos sísmicos, cuya consecuencia fue un desbordamiento de las aguas del Titicaca y erupciones volcánicas. Estas últimas provenían sin duda del volcán de fango Japía, situado a 45 kilómetros en línea recta de las ruinas. Poznański continuó investigando y siguió subdividiendo las etapas de Tiahuanaco. Así comenta: como primer periodo tenemos la época primitiva de Tiahuanacu. Es el primer periodo de cultura de los autóctonos en las altas mesetas de los Andes. A este sigue la segunda época de Tiahuanacu como un periodo de cultura extremadamente elevado, que probablemente fue motivado por la inmigración de un grupo de raza muy inteligente, quién sabe si venido de otra parte del continente que se hundió. Como tercera época, considera el autor, la de la piedra engastada o poligonal o de los huiracochas, llamándola así por la construcción característica de los edificios que han quedado. Luego, como una cuarta época, se podrá nombrar al tiempo durante el cual se adaptaban los edificios de adobes y pircas que estaban revocados con barro. Y finalmente, como quinta y última, tenemos la época relativamente moderna de los incas. Como vemos, la antigüedad de Tiahuanacu como cuna de la humanidad, propuesta por Artur Poznański, va desde los cientos de miles de años hacia el pasado
alcanzando un pico en la megalítica antediluviana Tiahuanaco entre 13.000 a 17.000 años antes de Cristo. Esto coincide con el Dryas reciente que extinguió la cultura megalítica hacia el año 12.000. Desde aquel tiempo, solo vivieron en la alta meseta los que no quisieron abandonar el terruño heredado de sus antepasados, sin sujeción política alguna y formando ayllus o clanes indígenas independientes. Solo reconocían como única autoridad a su Maiku, jefe totémico más antiguo. Las viviendas precolombinas de aquellos ayllus se las encuentra hoy todavía en el altiplano andino, en estado de ruina, siendo respetadas por los aborígenes como los antiguos hogares y sepulturas de sus achachilas antepasados y llamados chulpamarcas, pueblos de los chulpas. No cabe ninguna duda que los actuales habitantes de la altiplanicie de los Andes, especialmente los de la región de Lupacas y los del sur y suroeste del lago Titicaca, son descendientes de aquellos diferentes grupos de razas que edificaron Tiahuanacu. Según Poznański, esta opinión queda comprobada hasta la evidencia por los estudios antropométricos que verificó con grandes series de aborígenes vivientes y material óseo de sus panteones, comparando las medidas de los primeros con las de los cráneos y esqueletos hallados en las excavaciones de Tiahuanacu de sus diferentes épocas. Han dejado restos significativos que dan testimonio elocuente de su pasado, y entre la aparición y desaparición de los mismos existen largos lapsos de tiempo. A épocas de un adelanto sorprendente suceden otras de una decadencia profunda. La inmigración alterna con la emigración, guerras defensivas de los grupos confederados del altiplano contra invasores son sustituidas por largas luchas fratricidas entre los centros populosos del mismo altiplano. Vemos periodos de cultura precolombina extraordinariamente adelantada en todo el continente americano. En la Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, América Central, Yucatán, México y Estados Unidos del Norte. Según le consta a Poznański, hasta ahora no se han encontrado en aquellos parajes remotos principios de la cultura del hombre con su consiguiente evolución sucesiva, ni tampoco un desarrollo de los típicos estilos regionales, pero en la parte más antigua de América, en la gran meseta de la cordillera de los Andes, entre Perú y Bolivia, se ve todo un escalonamiento de la evolución del hombre prehistórico de Suramérica, una evolución en el troglodita y concluye en el segundo periodo de Tiahuanaco, cuyo más alto grado de evolución se manifiesta en las más brillantes esculturas ideográficas de la Puerta del Sol de Tiahuanacu. Este es el típico estilo de Tiahuanacu. Si comparamos bien ese estilo con todos aquellos otros de la cultura precolombina, entonces hallaremos que los más de ellos tienen a aquel como base, o mejor dicho, como origen primigenio.